Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Estamos felices de esta nueva semana en la cual nos podemos encontrar con ustedes, arrancando ya el mes de julio, un frío mes de julio, ¿no?, en la Argentina. Pero bueno, contentos, felices de encontrarnos en este espacio donde recorremos la Biblia. Y felices doblemente porque hoy terminaremos un nuevo libro. Nuestra recorrida empezó hace más de 2 años en Génesis 1. Hoy vamos a estar terminando el segundo libro de Reyes, ya que el tema de hoy va a abarcar los capítulos finales, los últimos capítulos de este libro, desde el 21 hasta el 25. Como saben, cada semana elegimos un título, ¿no?, para desarrollar nuestro tema. El título que elegimos hoy es El libro de la vida. Y como siempre, a medida que desarrollemos el tema, ustedes irán descubriendo por qué hemos elegido ese título, ¿no?, para estudiar el tema de esta semana. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Gracias también, antes de meterme ya en la lectura, gracias a todos los que comparten nuestros videos, gracias a todos los que ponen un me gusta, a los que hacen un comentario, porque como siempre les decimos, todo eso ayuda a que los videos lleguen a mayor cantidad de personas. Nuestro único objetivo es difundir la Biblia. Queremos recorrerla de tapa a tapa. Sabemos que es un camino largo que nos va a llevar varios años, pero bueno, ya llevamos más de 2, ¿no? Ya estamos aquí hoy terminando Segunda de Reyes y por la gracia de Dios esperamos poder avanzar juntos. Y su ayuda es muy importante, ¿no? Cada video que comparten, que le dan un me gusta, todo eso es muy importante para llegar a más personas con el mensaje de la palabra de Dios. Porque además, obviamente, de recorrerla y de conocerla, lo que queremos es sacar lecciones para nuestra vida cotidiana, lecciones que sean prácticas para nuestra vida espiritual, ¿no?, de cada semana. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Allí arranca con el reinado de Manasés. Manasés, el hijo del rey Ezequías. De paso, como siempre, recomiendo, si no vieron el video de la semana pasada, les recomendamos que lo puedan hacer. Ahí vimos la historia del rey Ezequías, un rey que le pidió a Dios más años de vida, ¿no? Y Dios le concedió 15 años más de vida. En esos años de vida extra que tuvo Ezequías, entre otras cosas que hizo, concibió un hijo que fue en este caso Manasés. Lamentablemente este hijo iba a ser uno de los peores reyes de Judá, uno de los peores que se recuerden en cuanto a su degradación moral, las cosas malas que hizo, su alejamiento de Dios, su incursión en la idolatría, en el espiritismo, en la astrología, ¿no?, en un montón de cuestiones a las cuales Dios había prohibido a su pueblo para preservarlos, ¿no?, del mal, y cosas que tenían su origen más en Satanás que en Dios, ¿no? Bueno, Manasés lamentablemente va a incursionar en todo esto, y uno no puede dejar de pensar en lo que había sido tema principal de reflexión la semana pasada, ¿no? Si Ezequías no hubiera vivido esos 15 años más, si él hubiera aceptado el momento en que Dios lo estaba llamando a descansar, Manasés no hubiera existido, ¿no? Si Ezequías hubiera aceptado eso, Manasés no hubiera existido. Sin embargo, Dios le da 15 años más a Ezequías, en ese lapso nace Manasés, y bueno, la Biblia lo va a presentar como uno de los peores. Capítulo 21 del segundo libro de Reyes dice: de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Encima de ser uno de los peores, su reinado fue uno de los más largos. 55 años reinó Manasés. El versículo 2 dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, según la abominación de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Porque reedificó los altos, aquellos lugares de culto, ¿no?, que no eran autorizados por Dios, y donde se empezó a pervertir la religión pura que Dios le había dado a su pueblo, se empezó a mezclar con costumbres de otras naciones en esos lugares que no eran los autorizados, y mucha gente se fue volcando hacia la idolatría, ¿no? También el versículo 3 dice que levantó altares a Baal, o sea, directamente adoró a dioses de las otras naciones, levantó postes idolátricos, adoró a todo el ejército del cielo y le rindió culto, ¿no? Esto nos habla de un hombre que incursionó en la astrología, una práctica que la Biblia condena, ¿no?, que Dios dice que no es buena. Edificó altares, dice el versículo 5, para todo el ejército del cielo, y los edificó en los atrios de la casa del Señor, o sea, profanó la casa de Dios, profanó el templo de Dios con estos altares. Pasó a su hijo por el fuego, es decir, se atrevió también a hacer esta clase de sacrificios que Dios había prohibido, ¿no?, claramente, y que pueblos de la antigüedad
que no tenían respeto de Dios y que eran adoradores más del diablo que de Dios, practicaban, ¿no? Y bueno, esto hizo también Manasés, pasó a su hijo por el fuego, se puso a observar los tiempos, dice el versículo 6, fue agorero, instituyó mediums espiritistas, o sea que cayó en el espiritismo, la adoración directa a Satanás, ¿no? Multiplicó lo malo. El versículo 7 dice que tomó una imagen de escultura del poste idolátrico que él había hecho y la puso en la casa a la cual el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo, pondré mi nombre para siempre en esta casa, ¿no? Profanó el famoso y conocido templo. El versículo 9 dice que Manasés indujo, ¿no?, al pueblo a que hicieran más mal que las naciones que el Señor destruyó ante los israelitas. Es decir, bajo el reinado de Manasés, Judá se pervirtió más que las naciones que estaban alrededor, que no eran adoradoras de Dios, ¿no? En el versículo 11, Dios pronuncia un juicio sobre Manasés y sobre Judá, y en ese juicio también hay una descripción, porque dice: Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, ha hecho más mal que todos los amorreos que le precedieron, y con sus ídolos hizo pecar a Judá. Por eso dice el Señor, el Dios de Israel: traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y Judá, que a quien lo oiga le zumbarán los oídos, ¿no? El juicio de Dios iba a venir sobre su pueblo por este apartamiento de los caminos de Dios, por esta incursión en el mal. Y bueno, acá lo ha descrito muy bien, ¿no? Manasés incursionando en la hechicería, en el espiritismo, en la idolatría. Más imposible, apartarse más de Dios, imposible que lo que hizo Manasés y lo que indujo al pueblo de Judá. Después de él va a reinar su hijo, en el versículo 20 y en el 19 lo nombra a Amón, ¿no? Dice que hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Manasés su padre. Lamentablemente el legado, ¿no?, para este hijo fue un legado de maldad, porque practicó los mismos pecados y las mismas maldades que su padre. Voy a pasar ahora un poquito de largo el capítulo 22 y el 23, que es donde vamos a centrar básicamente nuestra reflexión de hoy. Voy al final del capítulo 23, versículo 31. Ahí habla de Joacás, que era el que iba a suceder a Amón. El versículo 32 se refiere a él de esta forma, dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el versículo 36, habla de Joacim, que sería el siguiente, después de Joacás, y en el versículo 37 dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el capítulo 24, versículo 17, habla del que iba a seguir después, Sedequías, y el versículo 19 dice: hizo lo malo a los ojos del Señor, ¿no? Todos estos reyes hicieron lo malo, todos estos reyes, todos estos líderes llevaron al pueblo de Dios por un mal camino y fueron peores que aquellos que no creían, ¿no? Esto es algo muy triste que podemos observar aquí en el pueblo de Judá y que lamentablemente hoy también se observa en nuestro mundo, ¿no? A veces lamentablemente uno puede ver personas que dicen ser cristianas, pero que su accionar termina siendo peor que aquel que es un ateo, ¿no? Y esto entristece mucho y esto hace mucho daño al Evangelio, ¿no? Y esto hace mucho daño a la predicación del Evangelio muchas veces. Es triste, ¿no?, pero es una realidad que se ve en aquellos días, que se veía en aquellos días y que a veces se ve hoy, ¿no? Que no todo aquel, Jesús mismo lo dijo, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Dijo Jesús allí en sus días. Lo que acabo de citar está allí en los Evangelios, ¿no? Lamentablemente todos estos reyes hicieron lo malo, llevaron al pueblo por el mal camino, pero hubo una excepción, ¿no? En total, después de Ezequías, ¿no?, quien estudiamos la semana pasada, hasta el momento en que Judá es llevado cautivo a Babilonia. Recordemos que ya los reinos del norte ya no estaban, ¿no? Israel había caído antes que Judá y ya habían sido deportados. Quedaba Judá nada más, ¿no? Esas dos tribus con capital en Jerusalén. Era el último bastión, por así decirlo, que quedaba del pueblo de Dios. Lamentablemente todos estos reyes los llevaron por mal camino. Fueron 7 en total después de Ezequías, donde ya de alguna manera estaba determinado el destino de Judá. Todos hicieron lo malo, a excepción de uno, ¿no?, que es el que pasamos de largo, a excepción del rey
Josías, ¿no? Quien es conocido por haber sido fiel a Dios y quien es conocido por haber llevado adelante una reforma espiritual muy importante y que sería la última. Josías, antes de ponerle de título, ¿no?, al tema de hoy, el libro de la vida, había pensado en otros títulos, La última luz, Josías, el último faro, ¿no? Había pensado en algunas ideas así, porque realmente Josías fue el último faro, la última luz, ¿no?, bajo su reinado que vio el pueblo de Dios. Y todo esto estuvo basado en algo importante, estuvo basado en el hallazgo de un libro, ¿no? El libro que traería vida por un tiempo a Judá. Por eso le pusimos el libro de la vida. No nos referimos al libro de la vida, ¿no?, que se menciona en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, donde están escritos los nombres, ¿no?, de cada una de las personas que van a ser salvas y estar en el reino de los cielos. No nos referimos a ese libro de la vida, sino que nos estamos refiriendo en este caso a este libro, a la Biblia, ¿no?, como el libro de la vida, como un libro que da vida a quienes la leen, un libro que da vida a las personas que escuchan y prestan atención a lo que está aquí escrito, ¿no? Un libro que da vida porque es un libro que habla de Dios, ¿no? Por eso es la palabra de Dios, porque en este libro, o lo maravilloso que tiene este libro, es que podemos encontrar a Dios, ¿no? Y Dios es vida, por eso el libro de la vida, ¿no? Elegimos ese título y la referencia es para la Biblia, ni más ni menos que para la Biblia, para las Sagradas Escrituras. Fíjense lo que pasó bajo el reinado de Josías, ¿no? Este último faro, esta última luz, esta última amonestación, si se quiere, esta última palabra que el pueblo tuvo oportunidad en los días de este rey. Capítulo 22 de Segunda de Reyes, o de Segundo Libro de Reyes, dice que cuando Josías empezó a reinar tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Muy de chiquitito, ¿no? Desde los 8, seguramente con algún regente, empezó a reinar el rey Josías. A diferencia de todos los demás que hicieron lo malo, el versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. En el versículo 3 dice que a los 18 años del reinado de Josías, es decir, ya habían pasado 18 años más los 8 que tenía cuando asumió, tendría unos 26 años Josías cuando sucede esto que vamos a leer ahora. Dice que el rey envió a Safán, hijo de Atalía, hijo del escriba Mesulam, a la casa del Señor, y le dijo: ve a Hilcías, sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero guardado en la casa del Señor, que los guardianes de la puerta han juntado del pueblo, y que lo entregue a los encargados, ¿no? El versículo 7 dice que entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El versículo siguiente, el 9, dice que después el escriba Safán dijo al rey: tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo y lo han entregado a los encargados. Y en el 10 dice: además el escriba Safán declaró al rey: Hilcías, el sacerdote, me dio un libro, y Safán lo leyó ante el rey. Es decir, habían ido comisionados por otro tema al templo, pero se encuentran con un libro. ¿Qué libro? Las Escrituras, ¿no? Seguramente los libros de Moisés, seguramente eso es lo que ellos encontraron, ¿no? Acá se refiere como los libros de la ley. Y el versículo 11 dice que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido, ¿no? Y ahora vamos a ver una serie de cosas o de reacciones que Josías tuvo al enterarse del hallazgo de este libro de la ley. El versículo 11 dice que el rey oyó las palabras del libro y rasgó su vestido. El rasgar su vestido era algo que aparece, es una frase que aparece muchas veces en la Biblia, ¿no? Rasgó su vestido. Es una señal por parte de quien lo hace de mostrar humillación, de mostrar arrepentimiento, ¿no? De mostrar luto, de mostrar angustia, ¿no?, ante alguna situación, pero sobre todo es una acción de mostrar arrepentimiento y humillación, ¿no? Y eso es lo primero que hace Josías cuando escucha las palabras de este libro, ¿no? Los libros en ese momento, obviamente, el resto de la Biblia no estaba escrita, eran los libros de Moisés, ¿no? Y él tiene esta actitud de humillación, de arrepentimiento, al escuchar la voz de Dios a través de las palabras
de esta escritura, ¿no? Así que lo primero que vemos por parte de Josías es esta actitud de humillación, de estar compungido, ¿no? De arrepentimiento. Y lo primero que yo me preguntaba era, ¿qué reacción tenemos nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos con las palabras de este libro? Así como Josías escuchó, ¿no? Y produjo eso en él, ¿qué produce este libro en nosotros? Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la ley de Dios, cuando leemos los consejos de Dios para nuestra vida, ¿qué produce eso en nosotros, ¿no? Creo que es la primera meditación que tenemos que hacer, ¿no? Respecto de este tema. El versículo 13 dice que también Josías dijo: vayan y pregunten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, ¿no? O sea, cuando recibe la escritura, después de humillarse y arrepentirse, ¿qué es lo que hace Josías? Les dice a sus hombres: vayan, ¿no? Y pregunten al Señor. O sea, él busca interpretación, busca orientación con respecto a las palabras que había descubierto y que seguramente habían impactado, ¿no? De una manera importante en él. Y entonces manda a buscar algún profeta que pudiera manifestar la palabra de Dios a partir de esta escritura. En el versículo 14 nombra a la profetisa Hulda, ¿no? De paso, la Biblia habla que el ministerio profético no solamente fue llevado adelante por hombres, sino también por mujeres, ¿no? Y acá en este caso menciona a la profetisa Hulda, que es quien va a transmitir la palabra de Dios. En el versículo 16 dice que ella transmite esta palabra, ¿no? Dice: así dice el Señor, yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal escrito en el libro que se ha leído delante del rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a otros dioses. Y el versículo 18 dice: pero al rey de Judá, que los envió para que preguntasen al Señor, dirán: así dice el Señor, el Dios de Israel, porque oíste las palabras del libro y tu corazón se entristeció y te humillaste ante el Señor al oír lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo he oído, dice el Señor. Por tanto te reuniré con tus padres y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta, ¿no? Es decir, el rey se humilló, habíamos visto, el rey se arrepintió al oír las palabras del libro, el rey buscó consejo porque mandó a buscar a un profeta que pudiera dar interpretación a lo que allí se decía en el libro, ¿no? Y que pudiera decir con claridad las palabras de Dios. Y vemos aquí entonces que Dios responde, ¿no? a esta búsqueda y le dice a Josías palabras más, palabras menos. O sea, el mal sobre el pueblo estaba determinado, ¿no? Porque había sido mucho el mal de la mano de Manasés y de los otros reyes, había sido mucho el mal, mucha la perversión que había en el pueblo. Pero Dios le dice a Josías: por cuanto en vos veo una actitud diferente, todo este mal no va a venir en tus días, ¿no? En otras palabras, eso es lo que Dios le transmite al rey. El capítulo 23 dice que entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, ¿no? Ese rey que había buscado la interpretación de un profeta, ahora ese rey junta a todos, los reúne a todos y dice: hoy diríamos vamos a la iglesia, ¿no? En ese momento vamos al templo, vamos a la casa del Señor, vamos a la presencia del Señor, ¿no? Este es un tema que hemos hablado muchas veces y que para mí es clave, ¿no? En toda la Biblia, el tema de buscar la presencia de Dios, ¿no? Las personas que han logrado victorias importantes en la Escritura son personas que, más allá de sus caídas, más allá de sus errores, más allá de sus altibajos, estoy pensando en el rey David, por ejemplo, ¿no? Cuántos errores, cuántos altibajos, cuántos pecados, ¿no? que lo tuvieron en el piso, ¿no? a David mucho tiempo. Sin embargo, David logró salir vencedor porque David fue una persona que todo el tiempo se levantaba y buscaba la presencia de Dios, ¿no? Moisés fue un hombre que buscaba la presencia de Dios. Josué fue un hombre que buscaba la presencia de Dios. Abraham fue un hombre que buscaba la presencia de Dios. Todos los que nosotros podamos mencionar, personajes de la Biblia conocidos, todos se destacaron por esto. Todos buscaban la presencia de Dios. Y acá Josías
arrepentido, compungido por lo que las palabras decían, por lo que el profeta le estaba interpretando, ¿no? Que Dios decía que venía sobre el pueblo. Él dice, juntémonos a todos, vamos a la presencia de Dios, ¿no? Vamos a la casa de Dios. El versículo 3 del capítulo 23, dice que el rey se puso de pie junto a la columna e hizo alianza ante el Señor, de que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus normas con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Es decir, Josías fue un líder positivo, ¿no? Que llevó al pueblo al arrepentimiento, llevó al pueblo a hacer un pacto con Dios, ¿no? ¿Qué falta hacen hoy esos líderes, ¿no? en nuestro medio? Los otros días escuchaba un mensaje sobre algo que no es casualidad, ¿no? Porque hace un tiempo que venía pensando sobre esto y hace poquito me tocó escuchar de parte de alguien un mensaje donde hablaba del arrepentimiento, ¿no? De ir a Dios con arrepentimiento. Hoy no se predica mucho acerca del arrepentimiento. Hoy no se insta a la gente al arrepentimiento, a un cambio de conducta, a un cambio de hábito, a dejar lo que estamos haciendo mal, a buscar un camino mejor, a buscar a Dios. Hoy no gusta, no vende mucho la prédica del arrepentimiento. A nadie le gusta que le digan, vos te tenés que arrepentir de esto y esto, ¿no? Sin embargo, qué importante que es predicar acerca del arrepentimiento. Es lo que predicó Jesús cuando vino, ¿no? a esta tierra, arrepentíos. Es lo que predicó Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús, arrepentíos. Qué importante que es pensar en la necesidad que tenemos de arrepentirnos, ¿no? De cambiar nuestro camino. Y bueno, eso tiene mucho que ver con lo que viene, ya vamos entrando en la fase final, ¿no? de nuestro tema de hoy, porque después de todo esto que ya mencionamos, Josías va a buscar una reforma para él, una reforma para el pueblo, y una reforma siempre tiene que ver con acciones, siempre tiene que ver con decisiones, porque el arrepentimiento nos tiene que llevar a cambiar algunas acciones y algunas decisiones. Si nosotros no cambiamos acciones, y no cambiamos decisiones, nuestro arrepentimiento queda inconcluso, quizás queda en un deseo, en una manifestación, pero no se concreta, ¿no? Porque el verdadero arrepentimiento nos tiene que llevar necesariamente a un cambio de acción, a un cambio de camino. Y aquí en el versículo 4, ¿no? dice que dio la orden, ¿no? Dice, y a los guardias de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. La primera orden que da Josías es saquen todos los utensilios con los cuales estaban sirviendo a Baal, este dios pagano, este dios detrás del cual en realidad estaba el diablo, ¿no? El versículo 5 dice que quitó los sacerdotes idólatras, también los lugares altos. El versículo 6 dice que sacó la imagen de Acera, ¿no? Esta diosa, fuera de la casa del Señor. Algo impensado, ¿no? Me imagino en la época de Moisés, ¿no? Mismo en la época de Abraham, Josué, pensar que en la casa de Dios podía haber una imagen de Acera, ¿no? Realmente increíble. El versículo 7 dice que además derribó las casas de los sodomitas, y dice de los sodomitas religiosos que estaban en la casa del Señor. El versículo 6 habla que derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de José. El versículo 11 dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Y el mismo versículo dice que quemó los carros que también habían sido dedicados al sol. Derribó los altares, dice el versículo 12. Los lugares altos también, el versículo 13. El 14 dice que quebró las estatuas, taló los postes idolátricos y llenó el lugar con huesos de hombres. Quemó, dice, el lugar alto, dice el versículo 19. Dice que quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, que los reyes de Israel habían hecho para provocar el enojo del Señor, e hizo de ellos como había hecho en Betel. Como ya comenté en alguna ocasión, es interesante, ¿no? Cuando vemos este tipo de
de sucesos o de acciones en la Biblia, marcar, ¿no? Quizás con algún color especial o con un círculo, marcar los verbos, ¿no? Es interesante a veces marcar los verbos en las historias que tenemos en la Biblia, porque los verbos son acciones, ¿no? Y si nosotros las marcamos, fíjense, arrancando desde el versículo 4, que fue el primero que mencioné, uno podría marcar sacar, ¿no? Quitar, derribar, quemar, y después repite, ¿no? Quebrar. Fíjense, ¿no? Quitar, sacar, quemar, quebrar. Todas son acciones que Josías impulsa para quitar la idolatría, para quitar esos caminos perversos en los cuales había caminado el pueblo de Dios durante muchos años y durante los reinados anteriores. Si nosotros queremos una reforma en nuestra vida, con la ayuda de Dios, necesitamos también de estos verbos, ¿no? Si realmente queremos arrepentirnos de nuestros caminos, si entendemos que en Dios tenemos un camino mejor para transitar, tendríamos que ir pensando, ¿no? A la luz de estos verbos, ¿qué será lo que yo tengo que sacar? ¿Qué será lo que yo tengo que sacar de mi vida? ¿Qué será lo que yo tengo que quitar? ¿No? ¿Qué será lo que yo tengo que derribar de mi vida? ¿Qué será lo que tengo que quebrar o quebrantar? ¿Qué será lo que tengo que quemar? ¿No? Estos verbos los tenemos que hacer nuestros, estas acciones necesariamente las tenemos que hacer nuestras si buscamos, a partir de la lectura de la Biblia y a partir de la palabra de Dios, si buscamos realmente una nueva vida, si buscamos transitar un camino mejor que el que hemos transitado hasta ahora. De otra manera será imposible, ¿no? La única forma, y siempre con la ayuda de Dios, ¿no? Porque en Dios está el poder y la fuerza para transformar la vida, tenemos cosas que sacar, tenemos cosas que quitar, tenemos cosas que derribar, tenemos cosas que quebrantar, ¿no? Tenemos cosas que quemar. Después de esto, y con esto termino, en el versículo 27 en adelante dice que Josías celebra la Pascua. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor del Señor. Esa Pascua que se había celebrado allí en el momento que Israel había salido de Egipto, ¿no? con Moisés, y que había quedado allí como instaurada, ¿no? Esta celebración para que ellos recordaran el pacto, para que ellos recordaran lo que la sangre del Cordero, lo que la sangre de Jesús podía hacer por ellos. Y esta Pascua dice que hacía tiempo, ¿no? Versículo 22 dice: no se había celebrado una Pascua tal desde el tiempo de los jueces. Fíjense cuánto tiempo había pasado que gobernaron a Israel. Del versículo 24 dice que además Josías barrió a los médiums, los adivinos, los ídolos domésticos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de Josías, que se convirtiera al Señor con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. ¿Te gustaría experimentar esto mismo? ¿Te gustaría experimentar este cambio que Josías experimentó y que a su vez hizo que experimentara gran parte del pueblo, los que quisieron, ¿no? Los que aceptaron, porque Dios siempre invita, la decisión es del ser humano. Y todo ese cambio maravilloso se da a partir del hallazgo de este libro, ¿no? No tan completo como lo tenemos nosotros. En ese momento quizás un tercio, ¿no?, de lo que hoy tenemos nosotros eran los escritos de Moisés, lo que hallaron allí en el templo. En esa época de tanta oscuridad, ¿no?, donde la palabra de Dios había sido olvidada, donde había tanta idolatría, ¿no?, y tanto mal camino, aparece el libro. A partir de la aparición del libro hay un rey que se interesa, ¿no?, que escucha, que busca la presencia de Dios, que se arrepiente, que se humilla delante de Dios, pero que después también con la ayuda, ¿no?, por la gracia de Dios, comienza a tomar acciones, quitando, derribando, sacando todo ídolo, todo aquello que se interponía, sacando todo eso, ¿no? Y la Biblia describe a este rey como uno de los que buscó a Dios
con más fuerza, ¿no? Como uno de los que se convirtió de corazón a Dios como muy pocos antes, ¿no? Ojalá, querido amigo, querida amiga, que esa también pueda ser nuestra experiencia. Por eso te invito a leer la Biblia, te invito a buscar a Dios en la Biblia y que en esa búsqueda, ¿no?, de la presencia de Dios, el Espíritu Santo pueda llamar quizás a nuestros corazones a una verdadera humillación y arrepentimiento, a un verdadero deseo de cambiar nuestra vida. Y para eso tenemos que tomar decisiones. Tenemos que quitar cosas, tenemos que sacar cosas, tenemos que derribar cosas con la ayuda de Dios. Ojalá en esta semana le pidamos a Dios que nos ayude en ese camino y en esas decisiones. Que tengan una muy bonita semana. Si Dios lo permite, nos encontramos en 7 días ya para entrar en un nuevo libro, ¿no? Ya pasó Samuel, pasó Reyes, ahora llega Primera y Segunda de Crónicas. Los próximos meses estaremos recorriendo esos libros. Que Dios los bendiga.